Pues qué gusto estar otra vez en una edición Read to Lead. Hoy, una vez más, tengo la suerte de tener una súper invitada que además quiero mucho y he aprendido a apreciar, una mujer que sabe un chorro de cosas y que vamos a tener una conversación súper interesante, que además de lo que me encanta de platicar con Gaby Pino, y la voy a presentar y luego la voy a dejar que ella se presente porque seguro lo va a hacer mucho mejor que yo. Es un perfil de emprendedora bien interesante porque Gaby, más allá de los emprendimientos que tiene, también ha estado invirtiendo, tiene un background académico bien fuerte, que me encanta. Y pues la verdad, Gaby, feliz de tenerte aquí y agradeciéndote muchísimo que nos dediques un ratito. Muchas gracias, Fabriz. Gracias. Pues sí, en realidad creo que todo esto que mencionas, la raíz de todo es la hiperactividad. Siento yo que constantemente me gusta hacer cosas desde chica, entonces, pues sí, para mí es algo normal, por así decirlo, y por eso también es que hoy, pues, decidimos este libro, el que ahorita más adelante vas a presentar, pero si quieres, pues bueno, les cuento un poco sobre mí. Por favor. Em, yo primero estudié mecatrónica y luego me di cuenta que necesitaba crear cosas tangibles. Entonces, pues bueno, ya no terminé de estudiar mecatrónica y empecé a estudiar diseño industrial, pero empecé como en sexto semestre a estudiar diseño industrial. Ujú. Y eso me llenó mucho porque yo siempre, desde los 3 años, soy músico, entonces me Ya. gusta mucho la música y estuve pues involucrada durante 8 años como músico profesional. Toco el bajo, me gusta mucho tocar el bajo y canto, entonces Qué padre. pues realmente fue medio un ultimátum, o sea, como que no te está yendo bien en la escuela, entonces, pues llevaba 91 de promedio y era entonces, pues estudia algo más fácil, me decía mi papá, tú deberías de estudiar música, deberías de estudiar arte. Entonces estudié diseño industrial, me gradué de diseño industrial, pero siempre mi objetivo de vida siempre fue conocer cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Ujú. Entonces, pues yo sentía que me faltaba algo Ok. porque ya tenía la parte ingenieril, tenía la otra parte y pues empecé a estudiar sociología. Y Ujú. ahí fue con donde me empecé a adentrar en el mundo de las startups, porque en realidad yo venía del arte de pintar, de cantar, de estar en escenarios, y realmente pues cuando estudié sociología, ciencias sociales, estudié sociología de la innovación, o sea, particularmente la confianza en proyectos de innovación colaborativos. Interesante. Ahí fue donde entré a Startup Studio y empecé a conocer todo el ecosistema, que en realidad era un ecosistema muy pequeño en aquel entonces. Tiempo. Estoy hablando de 2013, 2014. Entonces, a partir de ese momento, empezó a abrirse mi mente porque mi mente estaba enfocada en crear productos, en crear servicios, en experiencias, pero desde un punto de vista mucho más artístico. Em, y ahí fue donde empecé a ver que pues había un mundo detrás de todo eso, de todo lo que hacíamos. Y pues empecé a entrar en el mundo de las startups. Me gustó mucho, conocí el mundo de VC, conocí a varios de las personas que están dentro del ecosistema porque los estaba estudiando. Entonces yo estaba digamos, en una pecera que le llamaban, porque era una oficina de vidrio, Ujú. y yo realmente estaba observando qué hacían todos y me involucré en un proyecto, bajé fondos de gobierno, hice un proyecto para saber cómo funcionaban las cosas. Entonces, así fue como empecé. Entonces, desde aquel entonces, que empecé en 2013, hasta ahora, pues me he dedicado principalmente a entender cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan las relaciones, las comunidades. Y después de eso,
a poder aplicar todo ese conocimiento y empecé a construir startups, por lo mismo que te decía de la Ujú. hiperactividad, pues me di cuenta que era muy ágil, o sea, como pues era muy desesperada en el sentido positivo, entonces era muy ágil, entonces empecé a ayudar a los demás a construir startups y a lanzarlas lo más pronto posible. Ya. Yo creo que el récord que más, o sea, el récord que he tenido es en 2 semanas construir toda una startup y en la semana, inicio de la tercera semana, ya vender y tener, o sea, suficientes ventas, ¿no? Entonces lo que hacía era que conseguía personas que querían emprender, les ayudaba a emprender y les dejaba ya, digamos, el negocio andando y me salía. Y así Correcto. lo hice como lo he hecho como con 60 startups distintas y luego ya empecé a entrar en etapas más avanzadas para crecimiento, etcétera, hasta que decidí que ya era hora de emprender algo mío, a pesar de que ese era Ujú. mi emprendimiento, ¿verdad? O sea, Claro. pero era más como del lado, estar constantemente iterando y pivoteando, pero eran empresas de alguien más. Entonces así fue Y ¿por qué no como, aprovechamos y nos cuentas, ya que estamos en esto justamente de Get Supervisor AI, que es el emprendimiento reciente que estás sacando, ¿no? sí, en Supervisor AI, lo que estamos haciendo es que construimos una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para analizar llamadas. Entonces es como ahorita en este momento pues estaría un bot que estaría recopilando toda la información que nosotros estamos teniendo y si esta Sí. fuera una llamada de ventas podría evaluar a la gente, podría detectar oportunidades e incluso detectar riesgos. Entonces, una vez que capturamos la información, la analizamos, ahora sí la entregamos a los supervisores humanos Claro. y para que puedan hacer mejores estrategias y que puedan constantemente mejorar y tener una educación o capacitación continua, porque el problema era que un supervisor pues escuchaba 2, 3 llamadas para poder Correcto. evaluar la calidad y Claro. ahora pues ya tiene todo de manera objetiva. Toda la información ahí mismo. Qué interesante. Sí, Bien, pues está padrísimo. Y si te parece, vamos platicando bueno, no hablamos de tu doctorado que creo que hiciste en Suecia y en el TEC, ¿no? Creo que es un joint degree. sí, Qué sí, en la felicidad. Universidad de Estocolmo Ujú. y acá en el Tecnológico de Monterrey. Y de hecho es una historia linda porque pues yo entré al doctorado embarazada y cuando me fui a Suecia me llevé a mi bebé. Entonces, o sea, éramos él y yo de 2 años, estaba chiquito, de ser un niñito chiquito. Yo ahorita me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo lo hice? O sea, pero sí, en Suecia tenía unas amigas que me ayudaban a cuidarlo cuando yo me iba a la universidad. Entonces, pues es una historia linda también, esa del doctorado y al final, pues eh, fui o sea, éramos un grupo pequeño, pero fui de las que terminó a tiempo el doctorado. Normalmente, pues te dan, en este caso, te dan 5 años y medio porque Sí, haces maestría, doctorado juntos. Pero hay gente que, pues, hasta ahorita hay gente de mi generación que todavía no ha terminado, está pero eso. yo decía, tengo que acabar. O sea, precisamente porque todo el mundo me decía, ¿para qué vas a entrar si estás embarazada? Tú no vas a poder, no vas a-". Y Increíble, precisamente ¿no? ese libro fue el que, claro que puedo, ¿sabes? O sea, como que desató ese potencial. Exacto. Es increíble, además, como cada vez más se integra en nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestras aspiraciones de aprendizaje y todo. Ya no es hacer tiempo para cada cosa y ahora platicamos un poquito más, sino ya lo integras directamente pues, en tu vida, ¿no? Fíjate que tengo como costumbre leer un resumen del libro que busco en ChatGPT porque la idea del Read to Lead es abrirle la mente a los founders alrededor de ciertos libros, pues como en el caso tuyo,
recomienda la persona con la que hacemos el podcast, con la idea de que gente que está pasando por temas de emprendimiento, que tiene experiencia y todo esto, les ayude a escoger cuáles son los libros interesantes para ayudarles a crecer o para resolver algunos temas muy puntuales de adquisición de usuarios, de operación, en fin, dependiendo de qué se requiere, de salud mental también de los founders, que es un tema que le hemos dedicado tiempo, de cómo construir cultura de liderazgo. Y la mejor manera de que lean el libro es tener esta conversación y típicamente busco en ChatGPT el resumen pues, para ahorrarles la vuelta, ¿no? Porque luego dicen, no, ¿por qué lo leo? Voy a buscar un resumen. Entonces vamos a ahorrarles la bronca de ir por el resumen y la verdad es que es increíble cómo en particular este libro es práctico y el resumen, pues te dice por dónde van las cosas, pero no te resuelve el tema de haber leído el libro. Entonces, si me permites, voy a leer muy rápido. Dice, bueno, el libro es Limitless de Jim Quick, es este libro de acá. Exacto. Fíjate que acaba de salir también una edición con temas de AI, que no leí, Cool. pero vale la pena echarle un ojo. Y total, el libro es, según, de hecho dije ChatGPT, pero es Google Bard. Es un modelo práctico y estructurado para llevar la mente a un nuevo nivel. Igual que podemos entrenar el cuerpo para mejorar su rendimiento, todos podemos conseguir un cerebro poderoso, sano y en forma. El libro Limitless propone una fórmula paso a paso centrada en tres aspectos principales. Superar las ideas que nos limitan, multiplicar la motivación y la más novedosa es aprender la ciencia del aprendizaje acelerado, que nos ofrece herramientas sencillas para concentrarnos mejor, multiplicar la capacidad de estudio y dominar la técnica de la lectura rápida. Así demuestra que todos tenemos un potencial infinito por explorar, sea cual sea nuestro punto de partida. Y bueno, del autor habla tiene una historia interesante que de hecho en el libro viene un poco contada, que era una persona que tenía temas de aprendizaje porque se había caído y decía de sí mismo, he had a broken brain, Broken Brain. really bluntly. Y bueno, de ahí se obsesiona por el tema del aprendizaje y desarrolla este libro que es un método y es una serie de anécdotas y hay una serie de acrónimos. Muy detalladamente te lleva como en un proceso. Gaby, ¿por qué? Hablabas ahorita de cómo fue que en tu vida, en un momento de muchas limitaciones desde un punto de vista de tiempo y complicado, ¿no? Porque aprender a ser mamá y etcétera, todo eso al mismo tiempo y en un lugar lejos donde no hablas el idioma, todas las agravantes. ¿Por qué es que este libro para ti fue tan importante? Yo creo que siempre, de alguna u otra manera, desde que estoy chica, de alguna u otra manera me han querido como limitar, o sea, en relación a qué puedo y qué no puedo hacer, o sea, como que eso es para niños, eso es para adultos, eso es para, o sea, como que siempre era como, es que eso no lo hacen los niños, es que eso no debes, y eso, o sea, incluso yo me acuerdo cuando tenía 10 años, le pedí a Santa Claus una computadora y me trajo una computadora y tú dices, ¿para qué ibas a usar una computadora a los 10 años? Pues resulta que la computadora tenía un software donde tú podías poner tus gastos y podías poner como tus tarjetas de crédito y los gastos que hacías. Entonces yo lo que hice fue que tenía como 3 cuentas y a cada una era una empresa distinta. Y entonces la primera era una acerera, la segunda era la que construía los muebles y la Sí. tercera era la que los comercializaba. Entonces, y siempre me decían, ¿por qué juegas a eso? Y me regalaban sellos y notas de remisión. Entonces, como que ese mundo yo decía, es que o sea, se puede hacer más y se puede hacer más y yo siempre estaba pensando como más allá. Entonces, para mí fue muy importante ver el libro porque el libro me
me ayudó a estructurar, sobre todo, a estructurar y, y a decidir cuáles eran las creencias con las que me iba a quedar y Sí, cuáles eran las creencias que me limitaban. Entonces, al momento en que tú estás consciente de que hay creencias que no eliges y que hay correcto. creencias que puedes elegir, en Sí, ese momento las cosas cambian. Entonces, para mí el descubrir eso fue algo muy interesante y además ir aplicando un método, porque yo soy de pasos, o sea, me encantan las listas, entonces ir aplicando un método pues también eso me ayudó a organizarme, porque yo decía, oye, soy diseñadora y no diseño ni siquiera mi vida. O sea, entonces, ¿cómo le totalmente. puedo hacer? Entonces, por eso fue que de esa manera empezó a cambiar todo. O sea, Es también muy me volví interesante. obsesiva de la productividad también. Muy interesante Este, porque, como dices, de donde parte el libro, lo primerito tiene que ver con poner de manifiesto las ideas que tenemos, que nos sirven como lentes para ver el mundo, pero que muchas de ellas tienen esa característica de limitarnos, ¿no? Como de querer entrar en estereotipos y esos estereotipos definen de alguna forma quiénes somos. Y me parece que un poco a donde va el libro con el enfoque de Becoming Limitless es en primera instancia hacer consciente esos limiting beliefs, que les llama lies, eh, y desde lies no como mentira, sino lies como un acrónimo que es Limited Idea Entertains in Your BS, que es chistoso que diga BS en vez de bullshit, de Belief System, ¿no? Eh, y me parece muy interesante que en tu condición de emprendedora y de mujer sean de las cosas con las que tienes que trabajar. Todos tenemos que trabajar desde ahí, pero me parece que hoy en día las emprendedoras, tristemente todavía, se construyeron en un momento donde había todo un contexto cultural que les decía, pues no puedes, o ese es para los hombres, o eh, qué padre que haya sido algo que te haya ayudado a ti como para construirte quién eres hoy, pero obviamente me imagino que debe haber sido un proceso pues muy difícil, ¿no? Porque echarle luz a eso, primero tienes que tener claro para dónde echas la luz, ¿no? Sí, eso es súper importante porque en realidad yo he escuchado a muchas personas, hombres, mujeres, quejarse de el lugar en donde están, pero si les Claro, preguntas a dónde quieren ir, no saben. no saben. O sea, en verdad no saben. Y saber no quiere decir, quiero una casa roja con una puerta amarilla. No, eso no quiere decir saber, simplemente es hacia dónde quieres ir. Bueno, quiero un hogar. Es decir, quiero un hogar en lugar de una casa roja con puerta amarilla. Te ayuda a enfocar o a llegar, a irte hacia el camino a que vas a conseguir un hogar. ¿Sí? Claro, Entonces, sea como sea ese hogar y en el momento en que lo consigas, se siente, es como cuando dice, cuando conoces a alguien y lo sientes, bueno, es igual, o sea, se siente, dices, ok, ya llegué a mi hogar, esto era lo que yo estaba buscando, ¿qué claro, sigue? Y entonces te vas poniendo, pero si tú no sabes hacia dónde vas o cuáles son esos objetivos finales, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, sí, eh, primero es quitarse todas esas ideologías o ese mindset, luego elegir hacia dónde quieres ir, ¿sí? Y luego ya agarras un método, porque si tú entras a agarrar un método sin saber qué hacer con él, o sea, es como la claro, inteligencia artificial y siempre pongo ese ejemplo, o sea, pues tú puedes saber utilizar una herramienta, pero si no sabes para qué la vas a utilizar o cuáles van a ser los outputs de esa herramienta, pues sí, no sirve de nada y no te va a totalmente. servir de nada. Y fíjate, es interesante porque dejando al lado el tema de género, el emprendedor está construyendo, está fabricando cosas y para empezar a fabricarlas necesita quitarse de encima todas esas ideas de "Ta, esto va a estar complicado, esto ya existe, esto no se puede hacer".
Entonces el punto de partida es muy relevante y me parece que el libro es como muy claro de qué debes de hacer como para autoexaminarte y de alguna manera hacer un lado pues esas ideas que de alguna manera lo único que están haciendo es detenerte en lanzarte, ¿no? Y luego me parece que te lanza hacia algo que también me parece fundamental cuando eres emprendedor. El emprendedor durante mucho tiempo pues, venía de otras carreras y no había propiamente una carrera profesional de emprendimiento, nada por el estilo, ¿no? Y entonces tuvo que volver autodidacta. Y entonces ya te quitas toda esta idea de lo limitado o de las limitantes y ahora te tienes que lanzar en algo que alinea muy bien con este podcast, que es, tienes que aprender. Y para aprender le tienes que dedicar tiempo a aprender, para sacarle más provecho, ¿no? Cuéntame un poquito en tu experiencia, cómo todo este rollo de limitless mindset desde el punto de vista de aprendizaje, ¿cómo lo viviste tú? Me parece fascinante. Por ejemplo, yo me di cuenta que normalmente te dan una receta, o sea, si quieres ser millonario, ahí están los pasos, levántate a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, Sí, claro. lee 10 hojas al día, toma té verde, o sea, y dices, Y pues a será. ver, o sea, tú dices, pues puede ser que le haya funcionado a Sí, Besos claro. o puede ser que le haya funcionado a quien sea que le haya funcionado, pero aquí lo importante es que sepas qué es lo que te funciona a ti, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, por otro lado, dice, no, por ejemplo, una de las 7 como mentiras, de los Sí, 7 mitos que vienen ahí es que necesitas nacer genio, sí, que necesitas nacer genio, que el genio nace, no se hace. Y para mí, yo he descubierto que hay muchas cosas que yo no sé, pero que hay formas de aprenderlas mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, yo veía a las personas que decían, no, pues es que estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Pues a lo mejor sí, pero te vas a tardar a lo mejor 10 veces más si estás leyendo. Puede ser que tú seas más auditivo, puede ser que seas más visual. Entonces, conocerte a ti mismo, cómo aprendes, es muy importante, porque sí, está bien que leas más rápido y está bien que lo que lees lo retienes, pero a lo mejor no es la forma de aprendizaje que te sirve a ti, funciona. ¿sí? Entonces, que te funciona, que a lo mejor tú eres más auditivo y prefieres mucho más, pues a lo mejor un audiolibro o incluso cursos de otras plataformas que ya están, que ya te dan como lo básico y listo. Eh, Creo yo que en algún momento o siempre para mí el aprendizaje ha sido adictivo, entonces en el sentido de que siempre quiero saber más, o sea, nunca estoy conforme con lo que sé. Entonces, oye, Python, bueno, me meto a Python y me voy a meter hasta que lo domine, hasta que lo pueda leer. Oye, un lenguaje igual, o sea, entonces siento yo que eh, está bien que hay algunas personas que nazcan con ciertas características, pero hay muchas cosas o habilidades que se pueden desarrollar con el tiempo, incluso desde la atención. O sea, porque dicen, no, es que Claro. yo tengo déficit de atención y ya por eso. No, o sea, hay muchos métodos que tú puedes desarrollar para enfocar tu atención. No es que yo no tengo memoria. Bueno, hay muchas otras formas de Claro. poder desarrollar la memoria. Lo importante es entender que nuestro cerebro tiene plasticidad y Exacto. al momento en que algo tiene plasticidad, quiere decir que lo puedes moldear. Así como puedes moldear el cuerpo, como dijiste al inicio, puedes moldear el cuerpo, puedes moldear la mente también. No, tienes toda la razón. Y fíjate, normalmente no hago publicidad de otros podcasts, pero creo que este no pasa nada. No sé si has oído el de Uberman Lab. Es muy interesante, es un neurocientífico de Stanford que tiene ciertas conversaciones y que de alguna forma construye la conversación de distintos tipos y lo lleva a cómo se construye
esa neuroplasticidad o esas conexiones neuronales a nivel del cerebro alrededor de la conversación que está haciendo o que está teniendo y de la gente con la que está platicando. Y lo que me gustó mucho del libro, tal y como estás diciendo, habla mucho de cómo construir 3 pilares que te llevan a aprender, considerando quién eres, ¿no? Y entonces hablábamos del mindset, que es la primera M, tiene que ver con ponerte en esta situación donde te quitas todas las telarañas y todas estas cosas que te dicen que no puedes. Luego habla de cómo construir tu motivación para utilizar, ahora sí ya, you have the right mindset, now you have motivation, y habla mucho de qué comer, qué tomar, y cómo construir un cerebro como mucho más abierto. Y finalmente habla de los métodos de, de aprendizaje. Y me gusta, porque como dijiste ahorita, pues todos somos diferentes y consumimos información de forma diferente. Tenemos que escoger cuál es lo que mejor nos jala a nosotros, y más en un contexto donde estamos bombardeados de información. Eh, ¿Cómo le haces para compartir? Me contabas un momentito antes de que entráramos ya a grabar el programa, bueno, el episodio de hoy del podcast. Me contabas que ya tienes pues, entre 10 y 15 personas trabajando contigo en Get Supervisor. ¿Cómo les ayudas a que ellos también entren un poco en este mood de tú eres la líder y la que está construyendo la cultura de la compañía, ¿no? Junto con ellos. We are everlasting learners. ¿Cómo les ayudas en eso? Porque creo que es una de las partes más importantes para que tu equipo pueda ir al mismo ritmo que tú. Y es difícil a veces, por ejemplo, que todos vayan al mismo ritmo. Sí, claro. Eso es importante porque cada quien dentro de un equipo tiene su propio ritmo y a veces no es un ritmo constante. O sea, puede Claro. ser que en algunos momentos estén en su etapa, como yo les digo, el 70% de nuestro tiempo debería ser, o en mi caso, debería ser para pensar y el 30% para accionar. Digo, porque Correcto. perdemos tanto tiempo estando enfrente de algo sin saber qué vamos a hacer. Entonces, primero, pues hay que pensar. Creo que en primer lugar es la confianza, que es mi tema principal. La confianza es decir, las personas con las que trabajas, en primer lugar, deben ser personas que admires. Uh-huh. Entonces, no es, en el caso de supervisor, todas las personas que entran son personas que son recomendadas por alguien de adentro, ¿sí? Ya. Entonces, ¿por qué las recomiendan? Porque son personas que admiran. Entonces, de esa manera, tienes un equipo que entre todos se admiran. En el Correcto. caso de Inbomex, es un caso distinto en que en el caso de Inbomex lo que sucede es que yo soy la que invita a personas por cómo veo que se desenvuelven. Por ejemplo, muchos de ellos fueron mis alumnos. Ya. A otros yo fui su cliente Uh-huh. o ellos fueron mis clientes. Entonces, de esa manera yo ya empiezo a detectar que ellos traen cierto ritmo, porque eso sí es importante, el ritmo eh, que tengan o la agilidad que tengan para trabajar eh, dentro de su rol, porque la agilidad a lo mejor que yo tengo haciendo cierta cosa es distinta a lo que ellos tienen haciendo la misma cosa y viceversa. Entonces, eh, eso ayuda mucho el trabajar con gente que admiras porque ni siquiera es una cuestión como déjame entrevistar a un montón de personas y a ver cuál me habla bonito, sino es más bien atraes el talento que observas ciertas cosas en ellos y es la manera en que los atraes. También pues es decirles en realidad no decirles, sino que ellos vean que estamos creciendo todos juntos, es decir, variables. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que una persona, aunque ni siquiera se haya graduado, puede tener un sueldo de un ejecutivo, simplemente por su agilidad y la calidad de su trabajo. Ya. Entonces, son
cosas y estereotipos o estructuras organizacionales que intento romper y que creo que en algunas ocasiones lo he logrado, precisamente para que ellos tengan esa capacidad. La otra es la libertad, el decir, ¿sabes qué? O sea, tú tienes aquí unas responsabilidades, el resto del tiempo es tuyo, ¿sí? Entonces, si tú quieres crecer aquí, puedes crecer aquí y vas a crecer en conjunto con nosotros. Si quieres tener tu energía dividida en varias cosas, lo puedes hacer también, porque a final de cuentas es no limitar, o sea, en general. Y eso me ha costado mucho, en verdad, luchar contra esa cultura, porque como te decía, o sea, siempre me han tratado o han intentado limitarme y yo soy pues en ese sentido rebelde. Entonces, pues es no, o sea, si yo te estoy demostrando, te demuestro que tengo la capacidad de poder manejar 3, 4, 7, 10 a la vez, dame la oportunidad. Entonces siempre era eso, dame la oportunidad. Entonces, creo que esa es una de las formas que me han ayudado a poder transmitir eso. Y obviamente con el ejemplo, o sea, cualquier cosa que uno quiera hacer, si ellos lo ven en ti, y están ahí porque de alguna manera sientes admiración mutua, entonces es una manera muy fácil de transmitir lo que, lo que piensas o esa ideología. No, es súper interesante. Fíjate que parte de las cosas que leía yo y que me llamaban la atención, y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, es cómo generas esa motivación y cómo generas ese sentido de pasión y hasta como de felicidad alrededor del proceso de aprendizaje y alrededor del proceso, digamos, de implementación de este método. Y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Está yo revisando todo el proceso, digamos, pues como de construir tu propósito dentro de lo que estás aprendiendo a tus valores. Y pues tiene que ver con los que me estás diciendo, ¿no? Que si la libertad y que si la admiración y todo esto te ayuda. Creo que es de las cosas que de repente cuando estamos tan ocupados construyendo un emprendimiento, pues son de las cosas que se van como a un segundo plano y que de alguna forma they get back to you, ¿no? O sea, no le pusiste atención a eso y entonces empiezan a suceder cosas alrededor de lo que estás haciendo, porque también lo que es real es que el emprendimiento es asincrónico en muchos sentidos, ¿no? No tienes a todo el mundo funcionando perfectamente como una maquinita, como un proceso. Hay muchos procesos que se corren al mismo tiempo, hay muchos aprendizajes que se están dando, hay muchos ciclos de retroalimentación que son paralelos, que el emprendedor tiene que estar muy consciente de que así se van a dar y que tiene que imprimirle a su equipo y a sus co-founders y muchas veces a sus inversionistas el hecho de que tengan tolerancia a eso y la mejor manera de hacerlo es pues teniendo esa pasión por construir algo, ¿no? Sí, y otra de las cosas que yo creo que es bien importante mencionar es que muchas veces se enamoran del producto versus el problema. Sí, Entonces, yo donde le diría, métele la pasión al problema, resolverlo, no importa cómo, porque claro. a fuerza quieren que la herramienta funcione así, porque es lo mejor que has hecho en tu Y luego vida. mis clientes son Pues a lo tontos porque no mejor, lo aprovechan, ¿no? ajá, es como, entonces, Y esto lo ok, que pues a lo mejor esa no es la manera. Entonces, resuelve el problema y obsesiónate. La mayoría de los emprendedores somos obsesivos, sí, en el sentido positivo y negativo también. O sea, cuando logras manejar esa obsesión o canalizar esa obsesión, se vuelve en algo positivo. Es como el estrés, se vuelve en algo positivo. Pero cuando te descontrolas y dices, y ya llegas a un punto en donde a fuerza quieres que, y les pagas a ellos pues entonces a lo mejor algo estamos sí. haciendo mal, ¿sí? Entonces, ujú. No, dale, por No, sí, favor. sí, sí, adelante. No, no iba a cerrar con eso. No, pero lo que estaba pensando es, estaba viendo también mis notas y habla mucho de cómo te enfocas y cómo
trabajas, o te propones, el autor te propone mucho el rollo de trabajar en tranquilizar tu mente, en enfocarte bien, en alimentarte bien, y todo va a construir una plataforma como energética muy fuerte que él lo usa para el tema del aprendizaje, pero me parece que como emprendedor, el ser capaz de enfocar tu energía es prácticamente un superpoder, porque Sí. por todos lados hace ruido, hace agua, pasan cosas, todos traen broncas, y que tú tengas la capacidad de hacer silencio y de enfocarte en una sola cosa a la vez, literalmente lo veo como un superpoder. Es algo que tú vives, te pasa, lo sufres. ¿Cómo es eso? Ujú. Mira, yo lo sufría y era algo porque a mí me gusta hacer muchas cosas y tengo Ujú. gustos muy distintos que a lo mejor ni siquiera se llevan, ¿sabes? Entonces, ¿qué fue lo que hice? La herramienta que a mí más me funcionó, ahí, por ejemplo, en la parte de enfoque en el libro dice como agenda tus distracciones, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo descubrí que teniendo mi agenda, teniendo mi calendario, podía lograr enfoque e incluso enfocaba mis horas, o sea, por ejemplo, yo tengo mi calendario y dentro de mi calendario yo tengo todo lo que tengo que hacer de los distintos proyectos durante el día. Y hay momentos de working sessions donde yo ya sé que voy a estar 100% concentrada en eso, pongo en Do Not Disturb el Sí. celular, de no molestar, y me concentro. Y entonces termino cosas porque ya le di su pensada antes de sentarme. Si en el momento en que me siento no sé qué hacer, lo cambio de hora y sustituyo. Pero entonces, qué es lo que puedo hacer? Lo que hago es mi vida la rige mi calendario. O sea, ese es mi método y eso es lo que a mí me funciona y soy tan feliz con eso. Cabe ahí una cena, te lo juro. Cabe una cena, cabe un concierto, cabe ir a comer, caben mis traslados, caben 10 proyectos, 15 proyectos, 20 proyectos, lo que quepa en mi calendario, eso es lo que cabe en mi vida. Fuera de eso, si no tengo espacio en mi calendario, tengo que parar. ¿Sí? Entonces decir, hasta aquí voy a llegar, hasta que se empieza a vaciar el calendario, que se empiezan a completar proyectos y es como, ¡oh! Hay que llenarlo otra vez. Y llenarlo no quiere decir, sí, y llenarlo no quiere decir que déjamelo lleno de una junta tras otra junta tras otra junta. No, en verdad, yo a media mañana pongo spa, o sea, ¿Quieres pongo inclusión? spa, Claro. pongo meditación, gym, o sea, todo lo tengo estructurado ahí porque esa es la manera que a mí me gusta hacerlo. Va a haber otras personas que dicen, no, eso es para un robot. No, pues a lo mejor, o sea, tú tienes otra manera de estructurarlo. En mi caso es con alarmas y con calendario, rijo mi vida y me encanta y me siento a gusto, feliz y le doy tiempo a todo. Le doy tiempo a todo. O sea, mi tiempo de mi hijo, mi tiempo de gimnasio, de comer, de dormir, o sea, entonces, pues, son métodos, sí. Estás tocando muchos temas muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la intencionalidad. Mucho de lo que habla el libro es, tienes que hacer las cosas adrede. Y como decías ahorita, ¿no? Cada quien tenemos método. Yo me volvería loco con lo que estás describiendo. O sea, yo sí estaría, que además lo hago mal, haciendo mal las Sí. cosas. Entonces, no agendaría traslados, no agendaría. No, sería un caos. Tengo que ser un poquito más, menos puntual en cuanto, Ajá. pero eh, común que compartimos, me parece, es la intencionalidad de tu tiempo. Y, por ejemplo, los hacks que me parecieron interesantísimos en el libro, que yo nunca había pensado en esto, es haz sprints de 25 minutos. La ley esta de Pomodoro, que le llama este güey, que by the way no tengo idea de Sí, dónde. el Pomodoro Este, Technique. sí, o sea, para mí Pomodoro es una salsa de espagueti. Eh, Eso de haces sprints de 25 minutos y dejas 5 minutos para descansar y vuelve a hacer un sprint. Me pasó muy chistoso cuando estaba leyendo el libro
que me daba como una sensación de seguridad saber que le iba yo a dedicar 25 minutos a leer. Y entonces todo estaba en hold en ese momento, excepto la lectura del libro y las notas que estaba yo tomando. Y, y me generó seguridad y como enfoque, y como dices, ¿no? Quita las alarmas, pero creo que todos tenemos que ir encontrando los hacks que nos hacen más productivos y sobre todo que nos permiten eh, preservar nuestra energía. El autor habla de el YOMO en vez del FOMO, ¿no? Joys of missing out en vez de fear of missing out, como diciendo, Sí. use it. Eh, Ahí algo que mencionas del pomodoro, en mi experiencia, por ejemplo, a mí me tocaba, yo empecé, te digo, yo me volví como fan de la, por no decir obsesiva, de la productividad. sí, Entonces, em, empecé a ver esa técnica de pomodoro, y hay aplicaciones que le puedes poner y demás. Para mí 25 minutos de concentración eran muy pocos. ¿Por qué? Te voy mira, a explicar si tiene un trasfondo. Porque a mí me gusta, cuando yo era más joven me gustaba mucho pintar. Entonces yo podía pasar 8 horas pintando sin comer, o sea, sin distracción de nada, porque tenía como que me gusta mucho el enfoque y si no hay ruido, no hay nada, no hay nada, de repente veo el reloj y ya pasaron, o pasaba 4 horas ensayando. Entonces, para mí los ciclos de concentración sí, son más largos. sí, Entonces, para mí, con 25 minutos yo me frustraba y entonces empecé a hacer la prueba de hasta dónde era realmente mi tiempo de atención correcto, y el tiempo que decidí fue hora y media. Entonces, hora y media, descanso, hora y media, descanso, porque si no me generaba frustración, pero volvemos a lo mismo, es como cada quien funciona. sí. Entonces, Fíjate que describes otro tema que viene muy, muy interesante, que es el flow. Este tema a mí me pasaba cuando corría, que de repente decía, llevo 3 kilómetros, seguía corriendo muy en mi mundo y la madre, y de repente ya llevaba yo 15. Y decía, ¿cómo fue sí, que ya los exacto. 15 kilómetros y no me di cuenta? Ahora te confieso que estoy aprendiendo a jugar golf porque uno de mis hijos le dio la curiosidad y por pasar tiempo con Paul y con Pablo, que son los dos que están ahorita con el rollo del golf, para pasar tiempo con ellos, voy a la tele y estoy empezando a pegarle, ¿no? Y es una hora que es un regalo. Es un regalo porque lo hago muy mal, pero solamente estoy ahí, o sea, totalmente enfocado. A mí lo del pedacito, lo de los 25 minutos me sirvió no tanto en un contexto como de no fluir bien, sino me sirvió como de poderme concentrar en aprender cosas. Eh, y como dices, ¿no? Ojalá, pero el rollo de esta sensación de que pasa el tiempo y no te das cuenta, es como de las sensaciones más disfrutables que tienes cuando estás haciendo cosas que te gustan. Sí, así es. Sí, de Ah, esas veces que estás en tu concierto favorito y ¿cómo que ya se acabó? O sea, sientes que hiciste más en la fila sí, que estando sí. ahí y en realidad pues no, o sea, puede ser que haya durado el doble, pero es esa sensación de algo que te gusta, que disfrutas. Pero es interesante cuando lo pones también en el contexto de los emprendedores, porque precisamente te inclinas mucho más a las cosas que te gustan, and you get the flow en las cosas que te gustan. Y pues te tengo noticias, o sea, yo veo muchos emprendedores que son buenos diseñando, por ejemplo, y que hoy y hacen un producto espectacular y como dices, van un poco más allá, ¿no? Entienden al cliente y entonces hacen algo que para el cliente es muy funcional, pero odian sentarse a revisar el flujo de la compañía. Lo odian. Sí, Y dices, güey, a ver, o sea, viene con la descripción del puesto, o sea, it comes with it, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo le haces
viniendo de un background de diseño o de un background de manufactura, lo que quieras, de recursos humanos, ¿cómo le haces para dedicarle tiempo a cosas y aprender de ellas y a supervisar gente haciéndolas que no forzosamente está tu Ujú. flow? Eh, ¿Tienes algo que compartirnos alrededor de eso? Mira, tengo la versión before and after. O A ver, sea, venga. en el before, ¿cómo le hacía? Pues trataba de conseguir herramientas que me hicieran sentir que estaba jugando. O sea, tratar Correcto. de hacer, por ejemplo, sí, aplicaciones, formas. O sea, yo descubrí la inteligencia artificial en el 2013 o antes, porque, no, antes, como en 2010, me acuerdo, porque no me gustaba hacer logos. Entonces, pues encontré una aplicación que me ayudaba a hacer logos. Y entonces de esa manera empecé a jugar. Entonces hay muchas cosas que, que he ido en el camino. Entonces el juego es una manera de hacer cosas que no te gustan, de hacerlas un poco más divertidas. En segundo lugar, lo que puedes hacer es conseguir a alguien que las haga contigo. Entonces también se vuelve como parte de un juego, Sí. o alguien incluso fuera de la empresa que dices, oye, vamos a tomar un café y ayúdame y te lo intercambio por unas cheves. O sea, cosas así, sí. Por eso digo el before. Entonces en el before pasaba eso. Ya después en el after te das cuenta que hay muchas personas que lo que a ti no te gusta hacer, ellos lo hacen mejor, más rápido y con gusto y felices. Entonces, en el after, a lo que me refiero es, encuentras a esas personas. Sí. Entonces dices, oye, a ver, pero detecto qué es lo que no me gusta hacer o qué es lo que realmente no quisiera dedicarle tiempo a eso porque añado valor en otras cosas y consigo a alguien que felizmente lo va a hacer. Entonces, Pero sabes que y es una ujú, visión bien madura que tienes, porque de hecho en términos de aprendizajes, incluso en el libro sale, este, hay cosas que no sabes. ujú, Eso está cañón y no sé si a ti te pasa, pero yo hablo con muchos founders, muchos, no me pasa a mí también, ¿no? Evidentemente, pero que no se dan cuenta que no saben cosas y no piden ayuda y tienen esa como madurez de decir, oye, pues yo debería de saber esto, no lo sé, no lo voy a aprender o lo voy a aprender de manera muy superficial, necesito ayuda en ese sentido, ¿no? sí, o lo ignoro hasta que me grite, ¿sabes? O sea, como Sí, que totalmente. sí, y parte de Limitless precisamente es entender qué es lo que no sabes, o sea, y Sí, tomar la decisión de si lo vas a aprender o no. Y si lo vas a aprender, tomar la decisión de si lo vas a aprender bien o solamente para entender a alguien más cuando habla, porque eso es muy distinto, o sea, ¿a qué sí. nivel quieres llegar de ese aprendizaje? Porque una cosa es ser experto y otra cosa es simplemente hasta donde llegues. Aquí estaba yo revisando mis notas y dice four levels of competence, cuatro niveles de competencia. Uno, inconsciente, o sea, incompetencia inconsciente. No sabes lo que no sabes. Dos, competencia consciente. Tú sabes, pero es difícil. Eh, tres, unconscious competence, o sea, se convierte en una segunda naturaleza porque lo practicaste tanto que ya lo vuelves como algo que puedes hacer sin necesidad de pensarlo, ¿no? Pero lo que no dice, y creo que es parte de esta conversación, y creo que para cualquier founder es muy importante, es necesitas tener la madurez de entender cuáles son tus límites, y si te quieres volver limitless, se vale, lo puedes hacer, pero le tienes que dedicar mucha energía y tienes que dedicarle mucho tiempo a aprender eso que te tienes que dar cuenta que no sabes. O te vas a dar cuenta Sí, y también a lo mejor desmitificar, por ejemplo, limitless en el sentido
que es un potencial, o sea, es decir, porque el aspirar a ser omnisciente, omnipresente, ¿sabes? Sí, O sea, a lo mejor es como too much para una persona, sí. pero el decir, tengo potencial ilimitado, o sea, por eso, de hecho, me dice mi blusita, por Hola. eso tengo, tengo potencial ilimitado, eso significa que lo que sea que quiera hacer, lo voy a lograr. O sea, no necesariamente sé todo, ni sé cómo hacerlo, ni tengo conocimiento, ni sabiduría, ni no, pero lo que sea que me proponga que quiero hacer, Lo lo voy voy a lograr y lo voy a diseñar para poder llegar a ese lugar. ¿Cómo le voy a hacer? Puede ser que me tarde una semana en algo que yo pensaba que era súper complejo, pero puede ser que me tarde 10 años, ¿sí? Pero es algo que deseo tanto, en verdad es algo que deseo tanto que lo diseño, lo visualizo y cada paso que doy me lleva a ese punto, ¿sí? Entonces, aprender a decir que no también es parte de ser limitless. puesto. Muy Es gestionas tu energía, gestionas tu conocimiento, o sea, es gestionar muchas cosas, no para ser súper poderoso, que a lo mejor en el camino desarrollas otro tipo de habilidades interesantes, pero es para poder llegar a donde sea que quieras llegar. O sea, decir, yo puedo, y si pudo cualquier persona, o incluso ni pensar que pudo quién, o sea, sin comparaciones, es yo puedo y lo voy a hacer. Entonces, eso, es fundamental. ya el cerebro es el cerebro tu soldado de que, ok, o sea, si le dices lo contrario, pues pasa lo mismo. Y tienes todo, Entonces, por un lado tienes toda la razón en que si tú dices no puedo, no puedes, eso está claro. La otra es, estaba yo también mucho de knowledge is power. Y luego dice, knowledge, o sea, la cita está sacada de contexto porque lo que realmente quiere decir es knowledge plus action is power. O sea, no tienes que saber las cosas solamente, tienes que enfocarte para construirlas y para hacerlas, para llegar ahí. Eh, y bueno, buen ejemplo de eso es todos los emprendimientos que se te ocurren que podrías hacer, las cosas que podrías, pero si no las haces, pues eso sí. te quedan ahí en el aire esperando que alguien sí llegue y ponga acción al respecto y que las construya. Y sabes que eso es súper, súper común en el emprendedor porque hay mucha, em, no sé, sesgo tal vez o mucho romanticismo en la parte del emprendimiento. em, y lo que pasa es que yo les llamo recitadores de libros y me doy cuenta cuando hay una persona o un emprendedor que es un recitador de libro, porque habla muy bonito. Entonces, cuando una persona habla muy bonito con demasiados conceptos de libro, es Sí, porque no sabe lo que está haciendo probablemente. O sea, eh, es decir, por ejemplo, en el proceso de design thinking, sí, sí. Mucha gente empieza a hablar sobre las etapas de design thinking y la. Cuando ya empiezan a hablar de las etapas desde un punto de vista lineal, sí. ahí es donde dices, no sabe, nunca lo he hecho. O sea, nunca lo he hecho. Entonces es un recitador de libro. Y qué padre, o sea, platícanos de qué se trató el libro. Entonces, pero le falta ese componente de acción. Entonces, saber, o sea, o ser un doctor en emprendimiento y jamás haber emprendido Sí. es muy complicado y sucede en las instituciones, No, sucede en las instituciones. Entonces, es muy difícil o ser un doctor en diseño y jamás haber diseñado, sí, pues son recitadores de libros. Y ahí es donde yo digo, bueno, ok, entonces, pues tal vez ayudes a otras personas a colocar conceptos en su cabeza que antes no estaban, ¿sí? Pero te falta la acción. Entonces,
¿Alguna vez lo has hecho? No. Es como cuando llega alguien, quiero automatizar un proceso. ¿Conoces el proceso? Pues fíjate que fulanito lo hace y él sí lo conoce, pues pregúntale, o sea, ve y entrevístalo y conoce el proceso y ahora sí que vas a automatizar. Si no, no puedes automatizar nada. Lo mismo sucede acá, o sea, es como, pues puedes tener el conocimiento que quieras, los doctorados, los títulos, lo que sea, pero es un recitador de libros. Entonces ahora, ¿qué pasa en la acción? Y te das cuenta cuando una persona aplica ese conocimiento, porque es muy evidente, muy evidente. Sí, Entonces, muchas veces muy eh, sí, 100%. entonces, pues sí, pueden haber pasado por el YC School Academy, haber levantado no sé qué tanto, y nunca han vendido nada, pues entonces a lo mejor hay algo raro ahí. O sea, te hablan muy bonito, o sea, hablan muy bonito. Entonces, pues sí. La verdad es que nada que ver con el libro, pero estamos en un medio donde los espejitos y el humo es un recurso bien cañón. Y ves muchos emprendedores que se la dan que la andan rompiendo y cuando rascas un poquito más allá del tema te das cuenta que, como diría uno de mis hijos, no traen nada, ¿no? No trae Pero nada. precisamente de lo que se trata estas conversaciones es ayudar a que quien sí quiere traer vaya construyendo como que su toolbox de cosas, que vaya pudiendo eh, dirigir un poquito mejor su energía hacia aprender cosas que le vayan a ser funcionales para lo que van a construir. Y me parece que nos podríamos estar todo el día hablando de temas de aprendizaje y de temas de construcción de negocios. Me encantó el libro. Muchas gracias por recomendarlo, Gaby. De verdad me pareció muy accionable a muchos temas. No sé si antes de que normalmente como cerramos estas conversaciones es que nos compartas 5 insights tuyos del libro y que cualquier emprendedor debería tener en cuenta pues, para su camino en el parte de emprendimiento, en su journey. Pero no sé si antes de eso hay algo de lo que te hubiera gustado hablar que no hayamos hablado del libro. Creo yo que, pues, parte después de la motivación y de poder tener los métodos, pues viene la transformación y realmente es bien importante que no se desanimen porque esa transformación a lo mejor no es evidente en el momento. Es Claro, como una enfermedad y la medicina, o sea, puede ser que estés tomando la medicina y que a los 2 días ni siquiera te sigas sintiendo bien y al tercer día ya te sientas mejor. Bueno, lo mismo sucede con la transformación. O sea, creo yo que es bien importante tener paciencia con nosotros mismos y saber que si estás haciendo, si te, y yo siempre pongo ejemplos de música, pero no, está si estás bien. aprendiendo si estás aprendiendo una canción y la estás tocando con los acordes correctos, ¿sí? No vas a tener que ensayar con la banda, simplemente llegas, tocas y todos van a tocar Suena la todo misma bien. canción con los acordes correctos, sí. El problema es que si tú dedicas toda tu energía a aprender una canción con acordes incorrectos o incluso estás aprendiendo una versión distinta, Sí, cuando llegues y toques, se va a escuchar un desastre y va a ser, pues, tu culpa, no me gusta usar esa palabra, pero digamos, tu responsabilidad. O es sea, consecuencia del éxito. entonces, o la consecuencia de que todo sea un desastre. Entonces, lo mismo sucede en la vida. Tú puedes estar haciendo todo tu esfuerzo de la manera equivocada, Correcto. ¿sí? Y desgastándote y todo lo que hice y no sé qué. ¿Pero por qué? Porque nunca te detuviste a pensar si realmente lo que estás haciendo te va a te va a llevar a donde quieres llegar. 100%. Entonces, mi recomendación principal es detente a diseñar tu vida, o sea, detente. Si no te detienes, es muy difícil que exista esa transformación y la transformación requiere tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 días, tiempo, no es instantáneo. Entonces, eh, pues es eso, es tenerse cariño, tenerse amor de que eso va a suceder y creérsela, o sea, y no en el sentido
de mentirse a sí mismo, porque a veces se confunde con eso, sino ser muy honesto con quién eres, hacia dónde vas, qué quieres ser, ¿sí? Si no lo sabes, detente, vete al cerro y piénsalo, o sea, agarra una libreta o terapia o lo que sea, pero detente Dedícate tiempo. y Sí, de acuerdo. dedícate tiempo, quiérete. Pues sí, esa Habla mucho de era, tu yo creo libro, que de las mucho, últimas cosas. porque es una gran manera para el aprendizaje, sin duda. La poca Sí. autoestima y los otra vez volviendo, circling back a las ideas limitantes, claramente Ujú, son obstáculos. O sea, qué ujú. cinco insights dejas de este libro para quien vea esto y que lo considere para su actividad de emprender? Ok. En primer lugar, es pues ser muy consciente de que todos los consejos que recibes, están desde un contexto distinto al tuyo. Entonces, en primer lugar es elige tus creencias, elige los consejos, elige lo que vas a probar, porque todo es prueba y error. En segundo lugar, creo yo que es, si no sabes hacer algo, dedícate tiempo a aprenderlo o a entenderlo, ni siquiera a aprenderlo, a entenderlo, aunque alguien más lo vaya a hacer. ¿Sí? Es bien importante que sepas todo lo que está sucediendo dentro de tu empresa. O sea, no es excusa oye, si vendes pan, pues aprende a hacer pan, aunque no lo vayas a hacer tú, pero tienes que Sí, saber cómo se hace el pan. ¿Sí? Otra cosa bien importante es que elijas tus batallas. Tenemos energía humana limitada. sí, Entonces, elige tus batallas. Es decir, si te vas a ir de fiesta, bueno, pues vete de fiesta, pero tienes que saber que al día siguiente pues, tu cuerpo no va a estar al 100. Entonces, elige tus batallas. Sé que diviértete, haz lo que sea, pero bueno, sabiendo que existe un día menos de trabajo y sustitúyelo por un domingo o algo así. O sea, si es parte de lo que tú quieres o quieres llegar a algún lugar, digo, porque también se vale divertirse. sin duda. No sé en cuál voy, en el 4. El enfoque. El enfoque es bien importante. Encuentra tiempos para hacer cosas específicas, porque si no, te llenas de muchas cosas y no terminas ninguna. Una de las cosas que puedes hacer es elegir objetivos, ya sea por bloques de tiempo o por días, como te funcione mejor, o por semana, como si fueran sprints, que fueran Sí, tus propios sprints, ¿sí? sí, Y de esa manera, pues, poder ir avanzando con todo lo que tienes que hacer. Y por último, pues estar en constante aprendizaje, pero aprendizaje enfocado en el sentido de que hacia dónde tú quieres llegar. Es decir, bueno, pues a mí me llama la atención eh, clases de cocina, pero a lo mejor es el momento en que yo tengo que aprender clases de cocina, pues a lo mejor no. Va a haber otro momento en el que sí voy a aprender clases a cocinar gourmet. claro. En este momento, ¿qué me interesa? Pues me interesa aprender a, a entrenar modelos de inteligencia artificial. O sea, y no soy data scientist, no, pero me interesa y lo voy a hacer y lo voy a lograr, aunque sea un modelo sencillo. Y entonces a eso le voy a dedicar tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy haciendo está dirigido a inteligencia artificial. Entonces me va a llevar a ese camino, pero es algo que me llama la atención. Entonces, los hábitos son importantes, el growth Importante. mindset, como yo Sí, les digo a los emprendedores, no piensen en términos de porcentaje, piensen en términos de X y se los juro que van a andar bien apurados, bien sí, apurados. O sea, porque si piensas en términos de porcentaje, pues 20%, pues está fácil, o sea, sí. ¿no?
piensa en X, 2X, 3X, 4X, y vas a andar bien apurado. O sea, Es y interesante. siempre, Sí, y siempre empezando el día por cómo estás, mejor que ayer, siempre. O sea, eso quiere decir que algo hiciste ayer que te hace estar mejor que hoy. Oye, te dormiste 5 minutos antes, comiste mejor, hiciste un poquito más de ejercicio, cargaste más peso, whatever, pero siempre mejor que ayer. Y eso es bien importante porque te das cuenta que esos pequeños pasos realmente te están llevando a un lugar. Y no desesperarse porque no llegas a ese lugar tan rápido. O sea, pues sí, a lo mejor tienes 2 hijos, etcétera, la. Bueno, pues organiza tu tiempo y te lo juro que te va a alcanzar. Entonces, eh, hay tiempo para todo lo que quieres que haya tiempo. Entonces, tus 3 esferas, a eso le dedicas tu energía, tu tiempo y listo. Lo que quepa y no, está padrísimo. así es. Mil gracias, Gaby. La verdad es que es de estas conversaciones donde nos podemos estar toda la tarde. La verdad es que disfruto mucho platicando contigo. Me parece que eres muy congruente entre lo que dices, lo que lees y lo que haces. Y creo que eso es algo que pues, es un valor muy grande. No sé si nos quieras compartir, por favor, tus redes para que pueda la gente que escucha esto, pues estar en contacto y de alguna forma, sigamos construyendo comunidad. Muchas gracias, Fabricio, y también pues agradecerte esta oportunidad de poder hablar, porque estos temas son, o sea, como decías al inicio, casi siempre pues tocamos temas más eh, pues técnicos Sí, y se nos olvida que hay un paso antes de llegar a lo técnico. sí, Entonces, pues gracias por abrir el espacio para este tipo de temas. Y en Instagram, en Gaby Pino G, por García, Gaby Pino G. Eh, entonces, pues ahí estoy, ahí me pueden encontrar, o en Cofounders House, en Instagram, o Cabrito Valley Army. Entonces, pues cualquier cosa, o el LinkedIn también es Gaby Pino G igual. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo también al equipo que tienes atrás de producción, que está ahí corrigiendo nuestras voces y que nos veamos bonitos. sí. Entonces, pues gracias por este esfuerzo que están haciendo. No, padrísimo. Mil gracias, Gaby. Gracias a todos los que nos estén escuchando. Em, por ahí ya saben que están las redes sociales, está el website selfati.vc, que ese pues está conectado con todo, pero al mismo tiempo está también el canal de YouTube y el Instagram, que es selfati.vc. Eh, pues una vez más, mil gracias. Ya no te vamos a quitar más tiempo ni enfoque de lo que estabas haciendo, mi querida Gaby. Sigue construyendo cosas chingonas y espero que te vea yo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego.